En este caso, i ya no es una variable entera, sino que es un vector de 10 enteros. ¿Sí? Esa es la forma de declarar un vector de enteros, por ejemplo, en este caso de 10 enteros, ¿sí? En este caso de 132 bytes, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces, pero yo no quiero un vector de enteros en este caso. Quiero una variable entera. No quiero una variable de carácter. Bien. Bueno, ahora voy a usar un ciclo de repetición, que también Guillermo me va a decir ciclo de repetición, ciclo repetitivo, bucle, ¿sí? Un bucle interactivo, o iteractivo sería, no interactivo, sino sería iteractivo, ¿sí? Bien, y los bucles suelen estar controlados por una variable, ¿sí? En este caso, el for, F-O-R, en C es bastante particular. Ahora vamos a explicar. Se compone básicamente de tres argumentos. Una variable declarada previamente con su inicialización, en este caso yo quiero que se inicialice en 0. Un corte de control para salir del ciclo interactivo o salir del bucle, ¿sí? O salir del rulo, llámalo como quieras. Y yo voy a decir mientras i sea menor acá, a esto. Bien, mientras i sea menor a eso, quedes en el bucle y por cada ciclo incremente la variable en 1. Entonces, este ciclo lo que va a hacer es lo siguiente. Se va a repetir de 0 a 132. Perdón, de 0 a 131. ¿Por qué? Porque dice mientras sea menor. ¿Sí? Si la condición dice mientras sea menor o igual, se va a repetir entre 0 y 132, ambos extremos incluidos. Pero como dice i menor, entonces se va a repetir de 0 a 131. ¿Qué quiere decir? Que adentro del ciclo, la variable i va a tomar los valores de 0 a 131. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Y qué valor va a tener la variable cuando salga del ciclo? Esa sería una pregunta para la clase, ¿no? Bueno, mientras ellos piensan, yo escribo. Si alguien responde, avísame. Oh, Dentro del ciclo está claro que la variable i va a ir entonces desde los valores, desde el valor 0 hasta el valor 131. La pregunta sería, inmediatamente después del cierre de la llave eh, del for, ¿qué valor va a tener la variable i? Bien, digamos, la variable i, va a tener el valor después del cierre de la llave dentro del for, va a ir de 0 a 131, pero va a terminar valiendo 132, ¿sí? Cuando salga del for va a valer 132. Y la variable existe dentro de toda la función mostrar vector 0,1, porque está definida, declarada dentro de las llaves de mostrar vector 0,1. Así que por lo tanto, la variable i existe fuera del for, no es una variable local del for, digamos, sino que es una variable que existe en toda la función. Si querés, Juan, podés imprimir el valor de i a la salida del for para que lo vean los chicos a ver qué valor tiene. Ahí está. bien. Bueno,
Primero, falta el porciento de, Juan. sí, acá está. Bien. Bueno, primero, en este caso el ciclo, lo que se repite 132 veces, pero de 0 a 131, ¿sí? Es este printf que está acá, que es mostrar por pantalla. Printf es mostrar por pantalla lo que está entre los dos paréntesis del printf, ¿sí? O sea, lo que va a mostrar por pantalla es lo que está remarcado. Ahora vamos a explicar qué significa todo eso. Como la instrucción, como es una única instrucción, entonces esto lo podemos sacar, porque esta llave que abre y esta llave que cierra tienen que estar si en el ciclo se va a ejecutar más de una instrucción. Pero como se está ejecutando una única instrucción de alto nivel, no hace falta poner la llave que abre y la llave que cierra, ¿sí? Bien. Cuando salga del ciclo, se va a ejecutar este print. O sea que va a mostrar en pantalla esto. ¿Sí? Bien. Lo voy a separar un poquito para que ustedes vean mejor nada más. Ahí está. Bueno, printf la podemos usar gracias a esta directiva. Si esta directiva no estuviera, entonces no podría el compilador encontrar a printf. ¿Sí? Encuentra a printf porque tenemos esta directiva. Bien. Printf. Esto es lo que hay adentro de el argumento de entrada de printf, porque fíjense que printf es una función. ¿Sí? Es una función. Entonces, va a mostrar lo siguiente. Va a mostrar un espacio, después vec, después una llave que, un corchete que abre, y acá adentro, ahí adentro, va a poner el valor de i. De la misma manera que si yo escribo algo que lo antecede una barra invertida, es una secuencia de escape o un carácter de escape, ¿sí? O un carácter de control. Cuando encuentro este símbolo, lo que me dice es que es un formato de salida. O sea, esto es un formato de salida. Y la D me dice que es decimal. ¿Sí? O sea que por ciento de formato decimal. ¿Por qué? Y porque la I es un entero. Y lo quiero ver en formato decimal. ¿Sí? De la misma manera, el igual lo va a poner como aparece, ¿no? Porque esto es un formato de salida. Esto es un formato de salida. El corchete no. El igual no. Esto es un formato. Y esto es formato carácter. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver un blanco vec, un blanco corchete, el valor de i, corchete, igual, el valor del vector en la posición i, ¿sí? El valor del vector en la posición i, lo va a poner acá, ¿sí? Y después va a poner una secuencia o un control de escape, que en ese caso es salte de línea. O sea, es un salto de línea. ¿Sí? Barra invertida 0 es fin de cadena y barra invertida n es salto de línea. ¿Ven que son controles? Son controles. Bien. De la misma manera, cuando salga del ciclo, va a mostrar, va a ser un salto de línea, va a mostrar, va a mostrar el carácter i, ¿sí? El carácter, no el valor. El igual, y ahora sí, el formato que va a tener lo que muestre, que sería el contenido de la variable i. O sea, que este es el contenido de la variable i, y este es el carácter i, ¿sí? Este es el contenido de la variable i, y este es el contenido del vector en la posición i, que va de 0 a 131, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, es decir, que
Lo que vemos ahí en la función printf, que el primer argumento de printf es el formato, que es una cadena de caracteres, y dentro de ese formato tenemos los símbolos de % para indicar los formatos de salida, en este caso, donde %d es un Formato numérico decimal. formato numérico decimal. Y %0 un formato para mostrar caracteres, ¿sí? Entonces, bueno, es como que se interpreta eso, ¿no? Es como que se interpreta eso y reemplaza el %d por el valor correspondiente en el siguiente argumento, ¿no? En este caso, la variable i. Sí. Y después, y así sucesivamente. Ustedes acá ven que hay algo entre comillas y acá ven que después hay algo que no está entre comillas. Bueno, lo que no está entre comillas son los datos que tiene que mostrar. Y lo que está entre comillas es el formato que tiene que mostrar, el formato, la forma. O sea, la palabra vec forma parte de la forma. %d me dice, escríbame i, pero como un dato numérico decimal, y escríbame el contenido de i. Después pone el igual, perdón, el corchete, el igual, y después dice, bueno, acá póngame lo que sigue, que es vec sub i. ¿Y cómo lo pongo? Y muéstremelo como un carácter. ¿Sí? Muéstremelo como un carácter. Entonces, básicamente, eso es la pequeña complejidad que tiene el printf. Primero va la forma y después van las variables o los datos, las estructuras de los datos que tiene que mostrar. ¿Sí? La segunda forma, mostrar vector 2, es muchísimo más simple. Fíjense qué simple que es esto. ¿Sí? Entonces, esa forma dice, bueno, mostrame vec. ¿Y cómo te lo muestro? Bueno, en formato cadena de caracteres. ¿Cuál es el formato? Este, %s. Sí, tenés que corregir ahí el %d por %s. En el Acá. comentario. Ah, En el acá, en el comentario. comentario. Ahí está. Entonces, %s es cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Y qué quiere ver? Bueno, vec. Vec lo quiero ver como, fíjense qué fácil que es esto, ¿no? Comparado con lo anterior, es bastante simple. ¿Sí? Bien. Y ahora viene el formato 3, la tercera forma. La tercera forma es la siguiente. Ya esta es un poquito más sofisticada, digamos. Aparece una simbología media rara. Vamos a cambiar esto. Bueno, esto lo podemos dejar. Print vec. Acá tenemos el carácter y acá tenemos asterisco vec. Y acá sí vamos a usar, vamos a usar esto, a ver. Vamos a usar esto. Se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Ahora se me está ocurriendo otra que no es la que había pensado originalmente.
Perdón, ahí ese 0 no va. Me quedé pensando, ahí está. ¿Sí? Lo pongo así para que lo vean mejor. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense esto. Acá cambié algo. Acá lo que estoy preguntando es, lo siguiente. Esto ya lo vamos a repetir muchas veces, así que quédense tranquilos. Esto lo vamos a repetir muchas veces. Cuando nosotros le preguntamos si sabían qué es un vector, ¿sí? Supongo que todo el mundo tenía idea de que un vector es un área de memoria. O sea, VEC es un área de memoria. ¿Sí? Entonces yo tengo VEC. Lo pongo separado para que se entienda mejor. En esa área de memoria tengo la H, que está en la posición 0, la O, la L, lo pongo separado para que se entienda, ¿no? El espacio en blanco, la M, y así, ¿sí? La H está en la posición 0, la O está en la posición 1, la L está en la posición 2, y sigo. Bien, ahora bien, esto es un área de memoria. Bueno, supónganse que la dirección de memoria del vector es la dirección de memoria hexadecimal 0xa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué dirección de memoria está la H? En 0xa. ¿En qué dirección de memoria está la O? En 0xb, porque es la dirección siguiente. ¿Sí? ¿En qué dirección de memoria está la L? Podés responder vos, Guillermo, si querés, ¿eh? Cada carácter ocupa un byte en C. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Si el vector está en la dirección de memoria 0xa, la H está en 0xa, la B está en 0xb, perdón, la O está en 0xb, la L está en 0xc y la A está en 0xd. En hexadecimal, porque cuando hablamos de memoria, para eso hicimos el debug, ¿vieron? Para eso estuvimos trabajando con el debug, números hexadecimales. Ahora bien, si lo vemos como un vector, la H está en la posición 0, pero si lo vemos, está en la posición del vector 0 que comienza en 0xa. Entonces la O está en 0xa más 1. Acá está. 0xa más 0, porque la primera vez la I vale 0, entonces es 0xa más 0, 0xa, muestro la H. La segunda vez, la I vale 0x, la I vale 1. Entonces tengo 0xa más 1, 0xb. ¿Se entiende? Hay otra forma de hacerlo. Yo lo cambié sobre el camino. Cabe aclarar siempre que un arreglo o un vector en C siempre es memoria contigua, es decir, los caracteres están uno al lado del otro en la memoria. Eso es área de memoria estática. Pero Sí, bueno, contiguo. eso lo vamos a ver en sistemas operativos un poquito más detallado. Hoy, seguramente hoy. Eh, Esta es otra forma de hacerlo, incrementar directamente la memoria. Lo vamos a dejar ahí, esta la vamos a llamar 4,
4. Esto lo vamos a agregar, pero lo vamos a comentar y después, antes de irnos, lo vamos a ejecutar a ver qué pasa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Sí, hay algunas preguntas. Preguntan por la cantidad de símbolos por cientos que va a haber de parámetros en el printf. La cantidad de símbolos por cientos que va a haber en el printf están siempre entre comillas y dependerá de la cantidad de variables que querramos mostrar en ese Claro, printf. una por Entonces, cada, un formato por cada claro, variable. un formato por cada variable. Un formato, dos formatos, una variable, otra estructura. O sea, es lo que quiero mostrar. Y el contenido de Beck en esa posición, en esa dirección. Acá también. ¿Sí? Un formato, otro formato, uno para la variable i y uno para mostrar el contenido del vector en esa posición. ¿Sí? Sí, lo que quedaba por lo que yo me preguntaría si fuera alumno, ¿qué pasa si quiero mostrar el símbolo por ciento? Ah, claro. Bueno, Porque por ciento D, por ciento C lo interpreta, digamos, claro, como máscaras o como claro. formatos que se reemplazan por los Sí. contenidos de las variables. Sí, pero yo te Pero digo, bueno, eso lo dejaría porque ahí van a aparecer otros caracteres extraños. claro, sí, sí, Porque si quiero mostrar el porciento como un carácter y no como un formato, entonces ahí aparecen más símbolos todavía, más simbología. Bueno, sí. vamos a ver si El- esto funciona primero, porque acá lo escribí en el blog de notas, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces lo voy a copiar acá. Lo voy a guardar. Vamos a esperar que compile primero, ¿no? Sí, Ahí está, guardar. Bueno, ahí ya, fíjense que gedit ex00.c, ya lo edité con el blog de notas, ¿sí? Lo copié al Raspberry, copiar y pegar, y ahora lo voy a compilar con un formato simple también. hace ls, Juan, para mostrar. Ah, bueno, sí, Hace un ls para ver qué está. ahí está acá, es este. Hace un cat EJ00.c para que Bueno, vean que tiene el contenido. Cat me permite ver el contenido. ¿Ven? En pantalla me muestra el contenido. Es eso lo que vamos a compilar ahora. vamos a compilar eso. Bueno, vamos a compilar eso, a ver si compila, ¿no? Vamos a hacer una compilación simple, ¿eh? Esto es algo muy simple. Así, con ese compilador, CC es el proceso que va a compilar y va a tratar de convertir en ejecutable, porque va a tratar, porque si no tiene errores, ¿no? Si tiene errores de sintaxis, no va a poder. Así que le vamos a dar enter ahí. Bueno, errores de sintaxis no tiene. Voy a hacer una cosa para que se den cuenta. Voy a borrar el a.out. ¿Sí? Borré rm, un comando para borrar un archivo. Ahí está. ¿Sí? Lo acabo de usar. ¿Ven? Borré el archivo a.out. Bueno, ahora voy a compilar de nuevo. Ahí está, lo voy a compilar de nuevo, el ex00.c, para que ustedes vean que aparece, después de la compilación, aparece el archivo, fíjense, 1715. Justo 1715 acaba de ser creado, ¿sí? 1715. Ahí está. Acaba de ser creado. Bueno, ese es el ejecutable. Ese es el ejecutable. Esa es la forma más básica de lograr obtener un ejecutable. Después vamos a profundizar, ¿no? Pero vamos de a poco, para no meter tanta información junta. Lo vamos a ejecutar. Fíjense cómo lo ejecuto. Ahí está. Miren, me dio una violación de segmento acá. Acá hay un error de algo
Violación del segmento. Ahora vamos a ver por qué nos da ese error. Bueno, fíjense. Vamos para arriba. Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Evidentemente el valor de I se fue al diablo, ¿no? Estamos con valores de miles. Ah, mirá, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Ahí hay un error. Bueno, vamos a arreglar ese error. Vamos a arreglar ese error. Vamos a ver dónde está ese error. Por eso aparecen cosas ilegibles. Además, también no sabemos en cuál de las funciones se fue al diablo. Por ahí capaz que tenemos que cambiar el mensaje del printf para ver. Vamos a ver, vamos acá.